La madre del niño desaparecido recibe llamada chocante tras 5 años de misterio. Clara miraba por la ventana. El cielo gris se reflejaba en su mirada cansada. Eran 5 años de angustia, de noches sin dormir, de silencios aplastantes. Sabía que el peso de la pérdida era algo de lo que nunca se podría escapar. La desaparición de su hijo Lucas había dejado un vacío, como un eco que resonaba en las paredes de su hogar. La casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos, y cada rincón le recordaba su risa y sus sueños. Fax de la vida se habían convertido en un incesante ciclo de desesperanza. Pero aquel día todo cambiaría. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio de su soledad. Vio que era un número desconocido. Una punzada de ansiedad le atravesó el pecho. ¿Quién podría ser? Se atrevió a contestar, casi sin aliento. Al otro lado, una voz grave y fría le hizo temblar. Clara, Lucas está vivo. El mundo pareció detenerse. Las palabras flotaban en el aire como un fogonazo de esperanza, pero también de terror. ¿Qué? ¿Dónde está? Preguntó Clara, su voz temblando. La voz continuó, revelando detalles que le dejaron la piel de gallina. Su desaparición no fue un accidente. Hay un complot, algo más oscuro, más profundo de lo que puedes imaginar. La angustia se disparó en su pecho, mientras los recuerdos de aquella mañana fatídica regresaban a su mente, volviéndola en sombras. Todos los secretos que había evadido emergían, aliados con la posibilidad más cruda de la verdad. El dolor y la confusión se mezclaban en su alma. Clara jamás había creído que podría escuchar eso. Nunca se dio por vencida, pero la ausencia sostenía un peso inmenso. La voz siguió hablando, advirtiendo sobre viejos amigos y familiares que podrían estar involucrados. No confíes en nadie, insistía, como si un monstruo acechara desde las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. El sudor recorría su frente. Sentía un frío helado a pesar del calor del verano. Clara recordó miradas furtivas, risas susurradas en la distancia, cosas que había ignorado, pero que ahora cobraban un nuevo significado. La desesperación la llevó a una encrucijada. ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llegar por su hijo? La pregunta latía en sus venas, marcando sus pensamientos. Y ahí, en el eco de la llamada, en aquel "está vivo", la vida de Clara se transformó de nuevo. Se sentía atada a un laberinto de mentiras y verdades no dichas. Era como un rompecabezas oscuro que necesitaba armar, aunque pudiera costarle su propia paz mental. Antes de concluir la comunicación, la voz le dejó una advertencia. Él necesita que descubras la verdad, pero ten cuidado, porque hay quienes querrán que te detengas. El corazón de Clara se aceleró. Un nudo se formó en su garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Qué pasaría si se acercaba demasiado a la verdad? Cada pregunta dejó un eco aterrador en su mente, pero una nueva amenaza se asomaba en las sombras, lista para atraparla. Estaría preparada para enfrentarse a lo que de verdad estaba sucediendo. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara colgó el teléfono y se dejó caer en el sillón, el eco de esas palabras resonando en su mente. Lucas está vivo, pero ¿a qué precio? La ansiedad la apretaba como una serpiente. Sin embargo, su casa, una vez llena de risas, se sentía más oscura que nunca. Su corazón latía con fuerza. Decidió que era hora de actuar, de seguir la pista que aquella voz había dejado. Se levantó y buscó en su cajón un viejo álbum de fotos. Entre las páginas amarillentas encontró una imagen de Lucas sonriendo. Su mirada brillante y pura. Eso era lo que tenía que encontrar. Esa sonrisa. Y así, en medio de su desesperación, hizo algo que nunca pensó que haría. Llamó a la policía. No para informar de un nuevo avistamiento, sino para revelar que había obtenido una nueva información sobre la desaparición de su hijo. Mientras hablaba con el oficial, notó que su seguridad oscilaba, sus manos temblaban. Sin embargo, a medida que compartía todo lo que sabía, una sombra comenzó a asomarse. El oficial al otro lado de la línea parecía titubear. Su tono se volvió grave. Clara, necesitamos que sepa algo. De repente, el sonido de un cristal rompiéndose al fondo la interrumpió. En la puerta de entrada, su hermana María se encontraba parada, con una expresión horrorizada. «¿Qué estás haciendo, Clara?», gritó. «No te acerques a esto». María siempre fue su confidente, pero ahora esa línea de confianza se sentía como un delgado hilo a punto de romperse. «¿De qué hablas? Sabes que debo encontrarlo», Clara respondió, confundida y asustada al mismo tiempo. Lo que no sabía era que su hermana guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. «Clara, escúchame, hay cosas que no sabes», dijo María mientras daba un paso adelante, su voz temblando. Lucas no era solo un niño. Hubo otros involucrados, eran más que amigos. Las palabras de María eran como una bomba, cada una detonando más preguntas. Clara sintió cómo su mente se llenaba de imágenes, recuerdos distorsionados, sombras de un pasado oculto, revelaciones que podrían destruir no solo su búsqueda, sino su propia relación con su hermana. «¿Qué estás diciendo?». Clara apenas podía respirar. «No, esto no puede ser cierto». Pero María continuó, sus ojos llenos de lágrimas, la angustia pesando en sus palabras. «Lucas, él iba a saber lo que estaba ocurriendo. Por eso lo llevaron. Hay una red, Clara, mucho más grande, y entre ellos hay secretos que no quiero que descubras porque podrían destruirnos a todos». El silencio se adueñó del aire. Clara se sentía atrapada en una tormenta emocional. Todo lo que había creído, cada búsqueda desesperada por su hijo, se sacudía en su interior. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué guardaste silencio?». Su voz se quebró, el dolor llenando el espacio entre ellas. «Porque creí que eras más feliz sin saberlo». «Pero ahora debemos descubrir la verdad juntas», insistió María. La desesperación subió a un nivel insostenible. Antes de que Clara pudiera responder, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez un mensaje de texto. Un hombre que nunca había conocido le pidió que se reuniera en un lugar específico. Sin darse cuenta, sus manos comenzaron a sudar. El pánico la consumía, mientras una fría verdad se instalaba en su corazón. ¿A dónde la llevaría esta nueva revelación? ¿Quién era realmente su hermana? Mientras Clara cerraba los ojos, enfrentándose a un nuevo laberinto de secretos, sintió que la búsqueda por Lucas se volvía una carrera contra el tiempo. ¿Era posible que aquellos que siempre había amado fueran los responsables de su dolor? El aire se volvió espeso, el tiempo se detuvo. La vida de Clara nunca volvería a ser la misma. Y en su pecho, un nudo de incredulidad crecía más fuerte.
¿Qué más estaba por descubrir? Clara cerró los ojos, intentando procesar la revelación de su hermana. La mezcla de confusión y terror revoloteaba en su mente. Pero antes de que pudiera asimilarlo todo, su teléfono vibró de nuevo. El mensaje la sacudió, como un rayo que partía el cielo. «Reúnete conmigo a las 10 p.m. en el viejo almacén de la calle 5», decía el texto, acompañado de un símbolo extraño que Clara no reconocía. El remitente permanecía en la sombra. No había nombre. El pánico le envolvió. ¿Quién era? ¿Qué quería? Giró la cabeza hacia María, quien la miraba con ojos llenos de preocupación y miedo. «No te vayas», le suplicó su hermana. Pero la urgencia fue más fuerte que la razón. Ella necesitaba respuestas, por Lucas, por su propia cordura. Sin pensarlo 2 veces, se puso de pie y se dirigió hacia la puerta. María la siguió. «Clara, por favor, no puedes enfrentar esto sola. No sabes lo que hay ahí fuera. Hay cosas que no comprendes», dijo, sujetándola del brazo. Pero la intensidad de la búsqueda por Lucas superó cualquier advertencia. Clara soltó un suspiro de frustración y se apartó. «No tengo tiempo para esto», murmuró. Rápidamente salió de casa, sintiendo el aire fresco de la noche. Las luces de la ciudad parecían parpadear, como si estaban advirtiéndole. Cada paso hacia el almacén resonaba como un golpe de tambor en su pecho. La ansiedad le oprimía, pero no podía detenerse. Su hijo podía estar cerca. Llegó al almacén, un edificio viejo y lleno de sombras. El aire estaba cargado de humedad y soledad. Miró a su alrededor, esperando, temiendo. De repente, escuchó un ruido detrás de ella, un latido más fuerte que el de su propio corazón. Clara se giró, pero fue demasiado tarde. Algo blanquecino se abalanzó sobre ella, un rostro conocido emergiendo de la oscuridad. Era Fernando, un viejo amigo de Lucas, uno que había desaparecido también hace años. «Clara, tienes que irte. No hay tiempo para explicar. Te están buscando. Ellos te han rastreado», dijo con voz entrecortada, su rostro marcado por el miedo. Las palabras angustiosas de Fernando comenzaron a alterar todo nuevamente. «¿Estás involucrado en esto?», preguntó Clara, sintiéndose traicionada. «No puedo explicarte ahora. Solo sígueme», clamó, tirando de su brazo. Clara dudó, pero un nuevo reflejo de esperanza la empujó adentro. Corrieron juntos por los pasillos oscuros del almacén, y la adrenalina hizo que su corazón palpitara aún más. Justo cuando pensaba que Fernando podría ser su aliado, el sonido de pasos pesados resonó detrás de ellos. Ella se detuvo en seco. Su estómago se retorcía. «Clara, no te gires. Sigue adelante», ordenó Fernando, pero su voz ahora sonaba alterada, casi desesperada. «No puedo», dijo ella, enfrentándose a lo desconocido. Estaba a punto de preguntarle por qué estaba tan alterado, cuando una sombra más oscura emergió de la penumbra. Era un hombre, grande y amenazador, con una cicatriz en la mejilla que parecía un rayo en su rostro. «Fernando, suéltala», dijo el extraño, su voz profunda como el eco de un trueno. «Sabes que eso no puede pasar». La tensión se cortó en el aire. Fernando apretó la mano de Clara, mirándola con ojos llenos de horror. «No puedo permitir que se la lleven. Ella no puede saber la verdad», murmuró, pero el hombre avanzó. «Es demasiado tarde. La verdad siempre sale a la luz». El corazón de Clara se hundió al escuchar eso. ¿Qué ocurría realmente? ¿Acaso su propia búsqueda la había llevado a un lugar donde la verdad podía ser letal? La puerta por la que habían entrado
se cerró de golpe con un estruendo, y el eco resonó como un grito. Lo siguiente que supo fue que la atmósfera cambiaba rápidamente. Fernando, el joven que alguna vez había sido su amigo, la traicionó sin dudar. «Perdón», dijo, mientras una angustia palpable llenaba su rostro. Entonces, Clara lo comprendió. Él había sido parte de todo este oscuro entramado. «No, no puede ser», balbuceó, sintiendo que el fondo de su mundo se desmoronaba, mientras el hombre avanzaba y la oscuridad la rodeaba. Un colapso de emociones la ahogó. ¿En quién podía confiar? ¿Acaso toda su vida había sido una mentira? Con el estómago revuelto y el aliento entrecortado, Clara se horrorizó ante una simple pero devastadora realidad. ¿Y si la verdad no solo sacaría a Lucas a la luz, sino también la sombra de su? Lo único que sabía era que un nuevo laberinto se abría ante ella y centraba todas las preguntas en un solo instante. ¿Qué verdades ocultas estaban escritas en la oscuridad de su propia sangre? La tensión creció, como un hilo frágil a punto de romperse. Clara se encontraba atrapada entre Fernando y el hombre de la cicatriz. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó, su voz temblando. El aire se sentía pesado y la oscuridad del almacén la rodeaba como un abrigo incómodo. Fernando, con los ojos desorbitados, pareció dudar. «Clara, te he dicho que esto no es un juego. Ellos no pueden descubrir que estás aquí». «¿Quiénes son ellos?», se atrevió a preguntar, pero unas pisadas resonaron detrás de ella. Clara giró la cabeza y vio a María entrar, su rostro pálido iluminado por la tenue luz que entraba por las ventanas sucias. «Clara, no», gritó, pero Clara no podía moverse. Sabía que la llegada de María traería más complicaciones. «María, debes confiar en mí. Ellos han estado mintiendo sobre Lucas. Necesitamos respuestas». Clara intentó convencerla, pero María miraba a Fernando con miedo. ¿Tú sabías?», balbuceó. Antes que Fernando pudiera responder, el extraño dio un paso adelante y se interpuso entre ellos. «Basta. No podemos permitir que ninguna de ustedes descubra la verdad. Clara tiene que irse. Es lo mejor para su seguridad». Clara sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. «¿Qué verdad? ¿A qué te refieres? Soy su madre. Necesito saber». Su voz quebrada resonó en las paredes. El hombre la miró con frialdad. «Tú no has entendido nada. La verdad puede destruir a una familia en pedazos». Y justo cuando la desesperación la consumía, el sonido de un teléfono sonando rompió la tensa atmósfera. Todos miraron hacia Fernando, que sacó el dispositivo de su bolsillo y lo miró con terror. Sus palabras se ahogaron en su garganta. «¿Qué pasa?», Clara preguntó, pero él la ignoraba. Su rostro pálido como un fantasma. De repente, Fernando empezó a temblar. «No, no es posible», murmuró mientras el teléfono seguía sonando. El extraño extendió su mano para intentar silenciar al chico, pero Fernando se echó atrás. «Dame un segundo, necesito saber». Buscó la manera de calmar a su propio corazón. «¿Qué ha pasado? Este no es el momento para jugar», el hombre le exigió, pero Fernando continuó, como si no escuchara. Al final contestó: «Hola. Sí, entiendo. ¿En serio? No puede ser». Las palabras quedaron colgadas en el aire. Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó de nuevo. Fernando dio un paso atrás, su rostro lleno de horror. Esto acaba de cambiarlo todo». El extraño se volvió hacia Clara con una determinación helada en sus ojos. «Te lo advertí, no podías saberlo. Cada decisión tiene sus consecuencias». Como un niño atrapado en la tormenta de su propia mentira, Clara sintió que el suelo se abría bajo su pie.
El dolor en su pecho era lacerante. No, eso no puede ser posible. Debo encontrarlo. Debo saber. El hombre de la cicatriz intervino. Clara, si él está en medio de esto, tu vida está en peligro. No podrías imaginar las fuerzas que están en juego. Las palabras caían sobre ella como un ladrillo. La traición de Fernando, la revelación de su hijo. No sabía en quién confiar y la oscuridad de sus propias certezas se desvanecía. No puede ser. Yo no crié, mi Lucas nunca haría eso. No tienes idea de todo lo que ha pasado, Clara. Hay cosas que nunca debiste saber. Tú eres parte de esto, murmuró Fernando, el terror embriagando su voz. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo podían todos haber jugado con su vida? El aire se tornó espeso, como si estuvieran atrapados en un laberinto sin salida. Clara sentía su mente girar. Había llegado al final de su búsqueda, pero quizás había abierto una puerta a un mundo que nunca imaginó. «Detente», gritó, antes de que aquellas palabras le desgarraran el corazón. En el fondo, empezó a cuestionarse si ella, en su afán por encontrar a Lucas, había ignorado las sombras que la rodeaban. ¿Haría ella lo posible por desenterrar lo que había enterrado su propia familia? Y con ese nudo en el estómago, supo que debía seguir adelante a toda costa. Sin embargo, en su corazón palpitaba una verdad más devastadora que cualquier otra cosa. ¿A qué precio? La tensión crecía, como un hilo frágil a punto de romperse. Clara se encontraba atrapada entre Fernando y el hombre de la cicatriz. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó, su voz temblando. El aire se sentía pesado y la oscuridad del almacén la rodeaba como un abrigo incómodo. Fernando, con los ojos desorbitados, pareció dudar. «Clara, te he dicho que esto no es un juego. Ellos no pueden descubrir que estás aquí». «¿Quiénes son ellos?», se atrevió a preguntar, pero unas pisadas resonaron detrás de ella. Clara giró la cabeza y vio a María entrar, su rostro pálido iluminado por la tenue luz que «Clara, no», gritó, pero Clara no podía moverse. Sabía que la llegada de María traería más complicaciones. «María, debes confiar en mí. Ellos han estado mintiendo sobre Lucas. Necesitamos respuestas». Clara intentó convencerla, pero María miraba a Fernando con miedo. ¿Tú sabías?», balbució. Antes que Fernando pudiera responder, el extraño dio un paso adelante y se interpuso entre ellos. «Basta. No podemos permitir que ninguna de ustedes descubra la verdad. Clara tiene que irse. Es lo mejor para su seguridad». Clara sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. «¿Qué verdad? ¿A qué te refieres?». «Soy su madre. Necesito saber». Su voz quebrada resonó en las paredes. El hombre la miró con frialdad. «Tú no has entendido nada. La verdad puede destruir a una familia en pedazos». Y justo cuando la desesperación la consumía, el sonido de un teléfono sonando rompió la tensa atmósfera. Todos miraron hacia Fernando, que sacó el dispositivo de su bolsillo y lo miró con terror. Sus palabras se ahogaron en su garganta. «¿Qué pasa?», Clara preguntó, pero él la ignoraba, su rostro pálido como un fantasma. De repente Fernando empezó a temblar. «No, no es posible», murmuró, mientras el teléfono seguía sonando. El extraño extendió su mano para intentar silenciar al chico, pero Fernando se echó atrás. «Dame un segundo, necesito saber». Buscó la manera de calmar a su propio corazón. «¿Qué ha pasado? Este no es el momento para jugar». El hombre le exigió, pero Fernando continuó como si no escuchara. Al final contestó. «¿Hola? Sí, entiendo. ¿En serio? No puede ser». Las palabras quedaron colgadas en el aire. Clara sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó de nuevo. Fernando dio un paso atrás,
su rostro lleno de horror. Esto acaba de cambiarlo todo. El extraño se volvió hacia Clara con una determinación helada en sus ojos. Te lo advertí. No podías saberlo. Cada decisión tiene sus consecuencias. ¿De qué hablas? Clara gritó, pero fue en vano. El rostro de Fernando pasó de la confusión al terror absoluto, frente a un giro inesperado que las palabras apenas podrían describir. Clara, dijo titubeando, es Lucas. Está con ellos. ¿Qué? ¿Con quién? La incredulidad la estrangulaba. Lucas lleva años desaparecido. No puede ser. Escucha, no comprendes. Él decidió unirse, no fue un secuestro. Él eligió este camino, dijo Fernando, como un niño atrapado en la tormenta de su propia mentira. Clara sintió que el suelo se abría bajo su pie. El dolor en su pecho era lacerante. No, eso no puede ser posible. Debo encontrarlo. Debo saber. El hombre de la cicatriz intervino. Clara, si él está en medio de esto, tu vida está en peligro. No podrías imaginar las fuerzas que están en juego. Las palabras caían sobre ella como un ladrillo. La traición de Fernando, la revelación de su hijo. No sabía en quién confiar y la oscuridad de sus propias certezas se desvanecía. No puede ser, yo lo crié, mi Lucas nunca haría eso. No tienes idea de todo lo que ha pasado, Clara. Hay cosas que nunca debiste saber. Tú eres parte de esto, murmuró Fernando, el terror embriagando su voz. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo podían todos haber jugado con su vida? El aire se tornó espeso, como si estuvieran atrapados en un laberinto sin salida. Clara sentía su mente girar. Había llegado al final de su búsqueda, pero quizás había abierto una puerta a un mundo que nunca imaginó. ¡Detente!, gritó antes de que aquellas palabras le desgarraran el corazón. En el fondo, empezó a cuestionarse si ella, en su afán por encontrar a Lucas, había ignorado las sombras que la rodeaban. ¿Haría ella lo posible por desenterrar lo que había enterrado su propia familia? Y en ese momento, un sonido ensordecedor rompió la oscuridad. Una explosión resonó, sacudiendo el almacén y derribando escombros a su alrededor. Clara cayó al suelo, la tierra temblando bajo ella. Cuando levantó la vista, el hombre de la cicatriz se estampó contra la pared, inmóvil. Fernando estuvo a su lado, mirándola con una mezcla de horror y sorpresa. Y fue en ese instante que algo increíble sucedió. Clara vio cómo el rostro del hombre de la cicatriz se transformaba. «¿Qué?», murmuró él, apenas audible. Las facciones de su rostro se desdibujaron, revelando a alguien que conocía. Era su propio padre, un hombre que había estado desaparecido desde su infancia, un fantasma de su pasado que nunca imaginó regresar. «Padre, ¿eres tú?», exclamó su voz quebrándose. Las palabras fueron un eco, casi como un reflejo de todo lo que había temido. «¿Qué estás haciendo aquí? Estás involucrado en todo esto». El pánico se apoderó de ella cuando la verdad se tornó en niebla. La sala se llenó de humo y escombros, la realidad tambaleándose. El hombre, su padre, se levantó lentamente, su mirada aterrorizadora clavada en Clara. «No es lo que piensas, Clara, tenemos que hablar». Pero ella no podía escuchar. Su mundo se desmoronaba. ¿En quién debía confiar ahora? La imagen de su hijo perdido se desdibujaba, como si también se estuviera alejando de ella, mientras la oscuridad la engullía. Clara supo que la lucha apenas comenzaba. Pero ahora, además de buscar a Lucas, debía resolver el rompecabezas que era su propia familia. ¿Cómo podía ser posible que lo que creía una búsqueda de amor se hubiera convertido en este caos? Las preguntas se multiplicaban, y en su pecho un nuevo nudo de incredulidad se formaba. ¿Qué más estaba por descubrir
en este laberinto de mentiras familiares. Clara se quedó paralizada, la sorpresa recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica. Su padre, perdido durante tantos años, ahora estaba justo frente a ella. Las piezas de su vida parecían desenfocarse. Tú estás vivo, balbuceó, el eco de sus palabras resonando en el aire espeso y humedecido por el miedo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Él la miraba con tristeza, sus ojos reflejando un océano de secretos. Clara, tengo que explicarte, pero no aquí. Ellos nos están buscando, dijo, su voz hirviendo de urgencia, mientras el sonido del caos y la oscuridad se apoderaban del almacén. El hombre de la cicatriz se movió con agilidad, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fernando, aún temblando, gritó, apenas capaz de controlar su angustia. Clara sintió que el aire se tornaba denso. No solo su propia búsqueda se complicaba, ahora se sumaba el regreso de su padre, un fantasma que nunca debió haber aparecido. No tenemos tiempo. Tienes que escucharme. Lucas está en peligro. No hay forma de asegurarlo si permanecemos aquí. Su padre apretó los labios, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Pero algo cambió. Un sonido repentino, un estrépito que resonó a través de las paredes, envió un escalofrío por su cuerpo. Clara se giró, la confusión iluminándose por un segundo, y entonces, de las sombras, surgieron figuras encapuchadas, sus rostros ocultos, sus intenciones invisibles. Clara sintió que el pánico se infiltraba en su pecho. «¡Vamos, ahora!», exigió su padre, tomando de la mano a Clara, mientras ella miraba horrorizada. Fernando se quedó parado, perdido en sus propios pensamientos, paralizado por el miedo. Pero aquello fue solo el inicio. Mientras trataban de salir, una de las figuras se abalanzó hacia ellos. La luz de la escasa luna iluminó la escena, y revela lo inimaginable. El encapuchado no era otro que Lucas. Allí estaba, tras 5 años de separación, su hijo con un aspecto sombrío, su mirada vacía, como si todo lo que alguna vez fue se hubiera desvanecido. «¿Lucas?». Clara apenas podía hablar. «¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí?». Las preguntas salían disparadas de su boca. Sus ojos, llenos de temor y confusión, buscaban respuestas. Pero Lucas no dijo una palabra. Se quedó allí, inmóvil, mientras las figuras encapuchadas comenzaban a rodearlos. «Tienes que irte, ahora», ordenó Lucas, pero su voz estaba teñida de desesperación, como si estuviera atrapado en algo más grande que él. Fernando, olvidando su propio miedo, corrió hacia Lucas. «¿Qué te han hecho? ¿Eres tú realmente?», preguntó, sus ojos llenos de inquietud. Pero Lucas solo movió la cabeza y miró a su madre con tristeza. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lucas, por favor, dímelo», suplicó. «Está siendo obligado a hacer esto». La desesperación llenaba su voz y su corazón, latiendo con fuerza, casi la ahogaba. Sin embargo, antes de que Lucas pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el almacén. «¡Detente!». La figura encapuchada más alta, aparentemente en control, empujó a Fernando hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. Clara sintió que el tiempo se volvía borroso, mientras todos miraban, paralizados, sin saber qué hacer. El silencio se detuvo y el aire se volvió tenso. Esto no debería estar sucediendo. Gritó su padre, pero algo aún más desgarrador ocurrió. Lucas giró su rostro hacia la figura encapuchada, y de repente, Clara entendió. Él estaba en el centro de todo. «Es por ti, Clara. Todo es por ti», murmuró Lucas, con sus ojos llenos de una profundidad inexplicable. «¿Qué quieres decir?».
Preguntó. El aliento le faltaba. Todo lo que había creído conocer sobre su hijo comenzó a desvanecerse, como si las verdades familiares estuvieran construidas sobre mentiras. Su sangre, dijo Lucas, los ojos aún fijos en ella. Hay cosas que no comprendes, son más grandes que nosotros. Y yo no puedo protegerte. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había imaginado sobre su búsqueda, todo lo que había soñado durante años, se convirtió en un eco lejano. ¿Qué has hecho, Lucas? ¿Quiénes son ellos? Cada palabra se volvió una daga en su pecho. Fue entonces cuando el hombre de la cicatriz dio un paso adelante y las piezas de la trama finalmente comenzaron a encajar. Es hora de que te des cuenta, Clara. La verdad no siempre es lo que parece. Y en ese instante inolvidable, mientras las sombras se acercaban, Clara entendió que todo lo que había vivido estaba a punto de transformarse en un caos absoluto. Las conexiones eran más profundas y lo peor estaba por venir. ¿Qué secretos oscuros estaban ocultos en su familia? Clara se quedó paralizada, la sorpresa recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica. Su padre, perdido durante tantos años, ahora estaba justo frente a ella. Las piezas de su vida parecían desenfocarse. Tú estás vivo, balbuceó, el eco de sus palabras resonando en el aire espeso y humedecido por el miedo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Él la miraba con tristeza, sus ojos reflejando un océano de secretos. Clara, tengo que explicarte, pero no aquí. Ellos nos están buscando, dijo, su voz hirviendo de urgencia mientras el sonido del caos y la oscuridad se apoderaban del almacén. El hombre de la cicatriz se movió con agilidad y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fernando, aún temblando, tomó un paso atrás como si la situación fuera más de lo que podía soportar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me lo dijeron antes?, gritó, apenas capaz de controlar su angustia. Clara sintió que el aire se tornaba denso. No solo su propia búsqueda se complicaba, ahora se sumaba el regreso de su padre, un fantasma que nunca debió haber aparecido. No tenemos tiempo, tienes que escucharme. Lucas está en peligro. No hay forma de asegurarlo si permanecemos aquí. Su padre apretó los labios, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Pero algo cambió. Un sonido repentino, un estrépito que resonó a través de las paredes, envió un escalofrío por su cuerpo. Clara se giró, la confusión iluminándose por un segundo, y entonces de las sombras surgieron figuras encapuchadas, sus rostros ocultos, sus intenciones invisibles. Clara sintió que el pánico se infiltraba en su pecho. «Vamos, ahora», exigió su padre, tomando de la mano a Clara mientras ella miraba horrorizada. Fernando se quedó parado, perdido en sus propios pensamientos, paralizado por el miedo. Pero aquello fue solo el inicio. Mientras trataban de salir, una de las figuras se abalanzó hacia ellos. La luz de la escasa luna iluminó la escena y reveló lo inimaginable. El encapuchado no era otro que Lucas. Allí estaba, tras 5 años de separación, su hijo con un aspecto sombrío, su mirada vacía, como si todo lo que había. «Lucas». Clara apenas podía hablar. «¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí?». Las preguntas salían disparadas de su boca. Sus ojos, llenos de temor y confusión, buscaban respuestas. Pero Lucas no dijo una palabra. Se quedó allí inmóvil, mientras las figuras encapuchadas comenzaban a rodearlos. «Tienes que irte, ahora», ordenó Lucas, pero su voz estaba teñida de desesperación, como si estuviera atrapado en algo más grande que él. Fernando, olvidando su propio miedo, corrió hacia Lucas. «¿Qué te han hecho? ¿Eres tú realmente?», preguntó, sus ojos llenos de inquietud. Pero Lucas solo movió la cabeza y miró a su madre con tristeza. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
Lucas, por favor dímelo, suplicó. Estás siendo obligado a hacer esto. La desesperación llenaba su voz, y su corazón latiendo con fuerza casi la ahogaba. No, escucha, exclamó Lucas, y en ese instante un trueno retumbó desde fuera, como si el cielo mismo estuviera enfadado. Las luces parpadearon y un destello iluminó el almacén. Sin previo aviso, una explosión resonó. El sonido sacudió el lugar y las sombras nos están observando. Y no somos los únicos aquí. Clara se dio cuenta de que Lucas no solo estaba reclamando su lugar, estaba transformándose. Los encapuchados comenzaron a murmurar, y algo oscuro brotó de ellos, como si intentaran apoderarse de su hijo. Entonces se apartaron, revelando a otra figura, una mujer con un aire de autoridad incomparable. Te dije que no vendrías para esto, Lucas, dijo la mujer, su voz resonando como un eco de advertencia. Clara sintió el terror helando sus venas. Tú has sido elegido, y siempre lo has sido. Yo no elegí esto, yo estoy con mi madre, gritó Lucas, pero su mirada se tornó ambigua, como si su propia lealtad estuviera en juego. No tienes que seguir esto, Lucas. Tú diriges tu propio destino, insistió su padre, pero la mujer sonrió, su mirada fulgurante y segura. Pero, ¿acaso no ven? La sangre de Clara corre en sus venas, la misma sangre que nos conecta a todos. Las palabras impactaron como un rayo. Clara sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Clara preguntó, su voz temblando, pero la verdad no llegó sola. La mujer extendió su mano y un brillo oscuro surgió de su palma, atrapando a todos en su luz pulsante. En ese momento, el almacén estalló en una cacofonía de gritos y llantos. La figura de Lucas se debatía entre ambos mundos. Lucas, no te vayas, Clara gritó, su voz entremezclada con las sombras. Él la miró, sus ojos llenos de tormento. Todo lo que has creído es solo el inicio de una revelación que cambiará todo, madre. Y en ese instante, todo su mundo se fragmentó, dejando un eco de incertidumbre y terror. No solo se trataba de buscar a Lucas, era mucho más. Era acerca de un legado, de secretos compartidos que iban más allá de su entendimiento. Mientras el caos reinaba, Clara comprendió que la verdadera batalla estaba lejos de terminar, que secretos realmente escondía su propia sangre. Y en ese instante de crisis supo que confiar era un lujo que ya no se podía permitir. Lo único claro era que la oscuridad no había hecho más que empezar a deslizarse entre ellos. Clara se quedó paralizada, la sorpresa recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica. Su padre, perdido durante tantos años, ahora estaba justo frente a ella. Las piezas de su vida parecían desenfocarse. Tú estás vivo, balbuceó, el eco de sus palabras resonando en el aire espeso y humedecido por el miedo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Él la miraba con tristeza, sus ojos reflejando un océano de secretos. Clara, tengo que explicarte, pero no aquí. Ellos nos están buscando, dijo, su voz. El hombre de la cicatriz se movió con agilidad, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fernando, aún temblando, tomó un paso atrás, como si la situación fuera más de lo que podía soportar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Gritó, apenas capaz de controlar su angustia. Clara sintió que el aire se tornaba denso. No solo su propia búsqueda se complicaba, ahora se sumaba el regreso de su padre, un fantasma que nunca debió haber aparecido. No tenemos tiempo. Tienes que escucharme. Lucas está en peligro. No hay forma de asegurarlo si permanecemos aquí. Su padre apretó los labios, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Pero algo cambió. Un sonido repentino, un estrépito que resonó a través de las paredes, envió un escalofrío por su cuerpo. Clara se giró,
la confusión iluminándose por un segundo. Y entonces, de las sombras, surgieron figuras encapuchadas, sus rostros ocultos, sus intenciones invisibles. Clara sintió que el pánico se infiltraba en su pecho. «¡Vamos, ahora!», exigió su padre, tomando de la mano a Clara, mientras ella miraba horrorizada. Fernando se quedó parado, perdido en sus propios pensamientos, paralizado por el miedo. Pero aquello fue solo el inicio. Mientras trataban de salir, una de las figuras se abalanzó hacia ellos. La luz de la escasa luna iluminó la escena y reveló lo inimaginable. El encapuchado no era otro que Lucas. Allí estaba, tras 5 años de separación, su hijo con un aspecto sombrío, su mirada vacía, como si todo lo que alguna vez fue se hubiera desvanecido. «Lucas», Clara apenas podía hablar. «¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí?». Las preguntas salían disparadas de su boca. Sus ojos, llenos de temor y confusión, buscaban respuestas. Pero Lucas no dijo una palabra. Se quedó allí, inmóvil, mientras las figuras encapuchadas comenzaban a rodearlos. «Tienes que irte, ahora», ordenó Lucas, pero su voz estaba teñida de desesperación, como si estuviera atrapado en algo más grande que él. Fernando, olvidando su propio miedo, corrió hacia Lucas. «¿Qué te han hecho? ¿Eres tú realmente?», preguntó, sus ojos llenos de inquietud. Pero Lucas solo movió la cabeza y miró a su madre con tristeza. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lucas, por favor, dímelo», suplicó. «¿Estás siendo obligado a hacer esto?». La desesperación llenaba su voz y su corazón, latiendo con fuerza, casi la ahogaba. «No, escucha», exclamó Lucas, y en ese instante un trueno retumbó desde fuera, como si el cielo mismo estuviera enfadado. Las luces parpadearon y un destello iluminó el almacén. Sin previo aviso, una explosión resonó. El sonido sacudió el lugar y las sombras se arremolinaron en caos. Clara cubrió su cabeza con los brazos y en el aire algo cambió. «Estás jodiéndolo todo», gritó Lucas, y por un breve momento su mirada se tornó en algo aterrador, como si las sombras que lo rodeaban lo consumieran. Entonces su voz se amplificó. «Nos están observando, y no somos los únicos aquí». Clara se dio cuenta de que Lucas no solo estaba reclamando su lugar, estaba transformándose. Los encapuchados comenzaron a murmurar, y algo oscuro brotó de ellos, como si intentaran apoderarse de su hijo. Entonces se apartaron, revelando a otra figura, una mujer con un aire de autoridad incomparable. «Te dije que no vendrías para esto, Lucas», dijo la mujer, su voz resonando como un eco de advertencia. Clara sintió el terror helando sus venas. «Tú has sido elegido, y siempre lo has sido». «Yo no elegí esto. Yo estoy con mi madre», gritó Lucas, pero su voz estaba llena de ambigüedad, como si su propia lealtad estuviera en juego. «No puedes luchar contra tu destino, Lucas», intervino el hombre con la cicatriz. «La sangre de Clara corre en ti, y eso te convierte en un objetivo». Las palabras de su padre resonaban en la mente de Clara. Ella miraba a su hijo, el chico que había hecho lo imposible para encontrar. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz temblando. Pero la verdad no llegó sola. La mujer extendió su mano y un brillo oscuro surgió de su palma. En ese momento, el almacén estalló en una cacofonía de gritos y llantos. La figura de Lucas se debatía entre ambos mundos. «Lucas, no te vayas», Clara gritó, su voz entremezclada con las sombras. Él la miró, sus ojos llenos de tormento. «Todo lo que has creído es solo el inicio
de una revelación que cambiará todo, madre. Y en ese instante, su padre dejó caer la guardia. «Detenedlo», murmuró, su voz apenas audible. «Él no puede saber la verdad». El caos se detuvo en seco. Clara miró a su padre, confundida y llena de desesperación. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué verdad?» Algo en su rostro comenzó a cambiar. Las sombras que antes lo rodeaban parecían dar forma a un secreto aterrador. Era como si su padre estuviera a punto de romper una maldición de años. «Tu madre, Clara. Todo gira en torno a ella. Y tú has sido parte de un juego mayor». Las palabras de su padre retumbaron en el aire. Antes de que pudieran procesar sus palabras, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. «¡No lo hagas!». Clara se dio vuelta, y ante sus ojos, la mujer parecía desvanecerse en una nube de sombras. Un aura de poder se desató a su alrededor, y en un parpadeo reveló un rostro familiar. Una sorprendente verdad se desató en el aire. Era su madre, la madre que creía muerta, resurgiendo de las sombras. Clara no podía respirar. «¿Qué? No puede ser», gritó. El shock la envolvía. Todo lo que había comenzado con la desaparición de Lucas había dado un giro dramático. La figura de su madre, alguien que había llorado durante años, estaba allí, rodeada de una aura siniestra. Era como si todas las certezas se desvanecieran. «Clara, debes entender, siempre estuve aquí. Todo lo que te han dicho ha sido una trampa para mantenerte alejada de la verdad. Tú eres el eslabón, y ahora debemos decidir», dijo la madre, con una voz que resonó en su alma. El aire se volvió espeso. Clara sintió que su mundo se desmoronaba ante sus propios ojos. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué verdad se escondía detrás de todo? La lucha de lealtades, el juego de sombras y luces se estaba intensificando. Ante ella, el camino que había recorrido se convertía en una niebla irreal. Las figuras encapuchadas avanzaron, y Clara comprendió que la confrontación apenas estaba comenzando. ¿Podía confiar en su madre? ¿En Lucas? ¿En su padre? Un nudo se formó en su estómago. Todo lo que creía saber estaba a punto de tambalearse. La revelación era tan fuerte que la dejaba sin aliento. Con el corazón en la garganta, Clara se sintió atrapada en el mismo centro de la tormenta. ¿Qué era verdad y qué era mentira en este juego de sombras? La oscuridad la envolvía, presionando cada rincón de su ser. La búsqueda por Lucas había comenzado, pero ahora el objetivo se expandía. ¿Quién de ellos comería la tierra de la otra? ¿Qué verdades quedaban por descubrir? Clara, abrazando su miedo, sabía que el tiempo se acababa. El caos reinaba a su alrededor. Y Clara sintió como si el aire se volviera denso. La figura de su madre frente a ella era un espectro del pasado, cargado de secretos, y las sombras se arremolinaban con una energía oscura. «Tú no entiendes», comenzó su madre, pero las palabras no salieron. El estruendo de la explosión había reavivado la tensión en el almacén. Los rostros encapuchados se acercaban, y el tiempo parecía tambalearse. «¿Qué estás haciendo aquí?», Clara preguntó con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Pensé que estabas muerta, que nunca volvería a verte». «Esa es solo parte de lo que necesitas saber», murmuró su madre, pero lo que iba a decir quedó ahogado por un grito desgarrador que resonó en el oscuro almacén. Las luces comenzaron a parpadear, y Clara sintió un golpe en su pecho cuando la atmósfera cambió bruscamente. «Mamá, debemos salir de aquí», Lucas gritó, y su voz resonó con una urgencia palpable. Clara, sin poder creer lo que veía, se dio cuenta de... Clara notó que detrás de ella,
Alguien más se acercaba. El silencio en la habitación se volvió opresivo. Era un hombre imponente, con el rostro oculto, que caminaba con la confianza de un depredador. El terror la invadió, y el corazón le latía con fuerza. ¿Qué? ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. El hombre se detuvo frente a ella, y en un giro inesperado, retiró la capucha. Clara sintió que el aliento se le cortaba. Era su abuelo, el padre de su madre, un hombre que ella creía perdido para siempre. Clara, dijo, voz suave y profunda, he venido por ti. ¿Pero por qué? La incredulidad la ahogaba. ¿Ahora apareces? Después de todos estos años, este es un infierno. Y tú no tienes derecho a... Cálmate, Clara, interrumpió su madre, acercándose con una expresión de desesperación. Él viene a advertirte, y tú debes entender que nuestro legado es más peligroso de lo que imaginas. Legado. Las palabras cayeron como un golpe en su pecho. ¿Por qué siempre hay leyendas familiares ocultas? ¿Qué es lo que realmente está pasando? El abuelo tomó un paso adelante, y algo en su mirada hizo que un nudo se formara en el estómago de Clara. Escucha, tu vida está en peligro, no solo la tuya, sino también la de Lucas. La decisión que tomes ahora cambiará todo. Clara miró a su hijo y luego a su madre. El horror se había apoderado de ella. Decisión. ¿Qué decisión? ¿Qué has estado ocultando? Pero el hombre con la cicatriz, que había estado en el fondo observando, tomó la iniciativa. Clara, lo que está en juego es más grande. Debes decidir si quieres seguir ignorando la verdad o enfrentarte a ella. Lucas también debe elegir. Un grito llenó la sala, y en un instante de caos, el almacén entero pareció temblar. Clara vio cómo las sombras se arremolinaban, y de aquellas sombras surgió otro encapuchado más, con una mirada intimidante. No, no puedes dejar que elijas. Estamos aquí para asegurar el futuro, gritó. Luchaba por mantener la calma. La confusión la abrazaba. Hacedlo o no, pero por favor, no más secretos. La angustia le subía y un destello iluminó la habitación, revelando más caras familiares. Todo terminará esta noche, pero alguien deberá sacrificarse, decía el nuevo encapuchado, su voz resoplante y profunda, como si las mismas sombras lo sostuvieran. Clara no podía entender. ¿Sacrificio? ¿De qué hablas? Entonces lo que sucedió la dejó en shock. De las sombras, una figura se abalanzó sobre el hombre con la cicatriz. En un instante de confusión, el caos prevaleció y un disparo resonó en el aire. Una figura cayó al suelo y Clara se dio cuenta de que era su madre. «¡Mamá!», gritó y corrió hacia ella. Pero en ese momento, su madre sonrió débilmente y dijo: «Recuerda, el destino siempre tiene un precio». Las palabras fueron un eco antes que su vida se desvaneciera, dejándola inmóvil. El terror la consumía, mientras su abuelo gritaba, y el hombre de la cicatriz tomaba una decisión. Clara, desorientada y desgarrada, comprendió que todo, cada verdad que creía, se desmoronaba en un instante. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué había pasado con Lucas? El grito de su abuelo retumbó en su mente. El sacrificio ya estaba marcado, pero lo más doloroso era que en sus ojos ella lo había perdido todo. En medio de la confusión, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y la búsqueda por la verdad ahora era más crucial que nunca. Podría sobrevivir a la devastación que ahora se cernía sobre ella, cuando las elecciones de su familia eran ataques deliberados contra su esencia. Clara sintió que la vida como la conocía se desmoronaba antes de sus mismos ojos, y sabía que la nueva verdad era más peligrosa que cualquier sombra que hubiera enfrentado hasta ahora. Clara observó el cuerpo de su madre en el suelo,
y el dolor la atravesó como un cuchillo. «No, no, no, en...» Lucas se acercó, su expresión mezcla de horror y confusión. «Mamá, tenemos que salir de aquí. Ellos nos están buscando», dijo casi suplicando. Clara sintió un tirón en su corazón. «¿Qué has hecho?», le preguntó, su mirada vacía y llena de dolor. «Es la única forma de escapar», Lucas gritó, pero el caos seguía creciendo. «Clara, ven aquí, te necesitamos», llamó su abuelo, su figura destacándose entre la confusión. El hombre de la cicatriz observaba y parecía que un destello de incertidumbre cruzaba su rostro. Clara miró al abuelo, luego a la figura de Lucas y finalmente a su madre. «¿Qué están diciendo? ¿Qué significa todo esto?». El aire se llenó de una tensión palpable. La verdad que había estado persiguiendo estaba más lejos que nunca. Era como tocar una burbuja que siempre se escapaba. «Clara, escúchame», dijo el abuelo con voz grave. «Tu madre, ella», pero antes de que pudiera terminar, el chico encapuchado se movió. Un destello brilló en su mano. La confusión se tornó en terror. «¡Atrás!», gritó Clara, levantándose para proteger a Lucas. Justo en ese momento, la mujer que parecía su madre reveló su verdadera forma, como si las sombras la hubieran soltado, y las luces comenzaron a titilar intensamente. «¡No! ¡Suéltame!». Lucas intentó zafarse del abrazo acechante de las sombras, pero una energía oscura parecía atraparlo. «¡Suéltalo!», Clara gritó de nuevo. La escena se desvanecía, mientras todos luchaban por entender qué estaba pasando. «Da miedo. A veces hay que hacer sacrificios por el bien mayor», dijo el abuelo con voz apagada. «Ahora debemos decidir». Pero con una explosión de luz todo pareció cambiar, y un fuerte crujido resonó en el almacén, quebrando el silencio. Fue entonces que Clara recordó algo que su madre le había dicho una vez. «La familia se elige, pero no siempre te eligen a ti». Las palabras la atraparon, resonando en su mente. En ese momento, Clara entendió que la lucha por Lucas no era solamente suya, sino de todos. El dilema era sobre el sacrificio, las elecciones y la verdad. Todo se conectaba en un complicado entramado de lealtades. «Clara», la voz de su madre resonó de nuevo, aunque ya no podía verse. «Debes encontrar la verdad. Aún en la oscuridad hay luz». Una chispa de esperanza brilló en su interior. «Sí, Lucas, debemos unirnos. La verdad nos hará fuertes», dijo, su voz firme. Fue un momento. Todos la miraron, algunos incrédulos, otros con miedo. «Juntos podemos vencer la oscuridad». «Sí, juntos», gritó Lucas, extendiendo la mano hacia ella. Sus ojos casi brillaban con una luz renovada. Clara sintió que el poder de la conexión crecía entre ellos. Al final, las sombras empezaron a debilitarse, y la figura de su madre comenzó a desvanecerse, dejando solo un rastro de luz que iluminaba su camino. Y Clara decidió, en ese preciso instante, que pese a toda la oscuridad, siempre habría una forma de hallar la verdad. Pero nunca estuvo sola. Sin embargo, en medio de todo, la mujer con la cicatriz lanzó una advertencia final. «No es solo el final, es el comienzo, Clara. La verdad no perdona». Las palabras resonaron, dejando una oscura sombra en su corazón. Clara miró a su familia con determinación. Ellos eran lo más importante, y aunque la batalla apenas comenzaba, sabía que debía enfrentar lo que venía con valentía. Mientras la luz se desvanecía, una corazonada la invadió. ¿Realmente estaba preparada para los secretos que aún faltaban por revelar? La puerta de la verdad estaba abierta de par en par, pero en su interior sabía que el viaje sería más difícil de lo que jamás imaginó. Si te has quedado atrapado en esta historia emocionante, necesitas suscribirte ahora. No dejes que se te escape lo próximo que viene. Cada suscripción cuenta, así que aprieta ese botón y da un like ahora para alimentarnos a todos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans comprenden lo importante que